La mayoría conoce a Isaías por sus visiones celestiales, a Jeremías por sus lamentos desgarradores. Un profeta sin genealogía conocida, sin hazañas espectaculares ni milagros registrados. Y sin embargo, fue el último en hablar antes del gran silencio, el último en portar la voz del Altísimo antes de que la profecía se apagara durante 4 siglos. Su mensaje, ignorado entonces, es quizás más urgente ahora que nunca. ¿Quién fue realmente Malaquías? ¿Por qué su mensaje, dicho hace más de 2 milenios, parece una fotografía de nuestro presente? Antes de continuar, no olvides comentar y suscribirte si quieres más historias que revelen los secretos más olvidados de la Escritura. Ahora sí, vamos al principio del fin. El sol caía sobre Jerusalén como una vela moribunda. Habían pasado varias décadas desde que el pueblo regresó del exilio babilónico. El templo había sido reedificado, las murallas restauradas, los sacrificios reanudados. Pero bastaba con mirar un poco más de cerca para notar la podredumbre que se escondía tras los muros sagrados. La religión se había vuelto rutina. El altar ardía. Sí, pero el fuego era mecánico. Los sacerdotes oficiaban ceremonias que sabían de memoria, pero que ya no tocaban el alma. La gente venía al templo. La justicia había huido de las calles. Los jueces eran sobornables. Los ricos explotaban a los pobres. El matrimonio se había desvalorizado. Y lo más doloroso, el nombre de Dios era invocado en vano por labios hipócritas. En medio de esa desolación espiritual, un hombre caminaba en silencio. No era sacerdote, ni escriba, ni levita. Nadie lo distinguía por su linaje. Su casa era modesta. Su vida sencilla. Pero cada noche sus oraciones atravesaban el cielo como lanzas encendidas. Una noche mientras dormía, Malaquías fue sacudido por una visión. No fue un sueño cualquiera. Era como si el cielo entero se hubiese abierto frente a sus ojos. Se vio en un lugar desierto, iluminado por una luz que no venía del sol ni de la luna. Y allí, una figura resplandeciente apareció ante él. No tenía rostro visible, pero su presencia era más real que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Serás la última trompeta antes del silencio. Proclamarás mi juicio y mi esperanza. Malaquías cayó de rodillas. Pero Señor, ¿quién soy yo? Escribe, aunque no quieran leer, porque mi palabra no volverá vacía. Y aunque muchos la desprecien, habrá un remanente que temerá mi nombre. Cuando despertó, el fuego aún ardía en su pecho. Ya no era un hombre común, era el último profeta. A la mañana siguiente, Malaquías salió a recorrer Jerusalén. No con los ojos de un simple ciudadano, sino con la mirada de Dios. Vio al sacerdote recibir una oveja enferma y colocarla en el altar como si fuera digna. Vio al escriba contando monedas mientras enseñaba las escrituras. Vio al juez tomar sobornos. Vio al esposo abandonar a su mujer para unirse con una extranjera que adoraba a otros dioses. Y comprendió que el pueblo había reconstruido el templo, pero no el corazón. Una tarde, subió a una roca en la plaza principal y comenzó a hablar. Al principio pocos lo escuchaban, pero su voz tenía un peso diferente. No era el tono de un hombre frustrado, era la fuerza de quien había estado ante el trono del Altísimo. Yo os he amado, no os libré del exilio, no reedifiqué vuestra ciudad, pero ustedes me han menospreciado. Los presentes empezaron a murmurar. ¿Quién era este para hablar así? Vosotros ofrecéis al altar animales ciegos, cojos, enfermos. ¿Acaso daríais eso a vuestro gobernador? Pues lo dais a Dios y esperáis bendición. Algunos se ofendieron, otros se fueron, pero unos pocos comenzaron a llorar. Decís, pero yo os digo, el día del juicio vendrá y arderá como un horno. Los que temen mi nombre serán como el sol cuando sale en su fuerza, y los impíos. Esa noche Malaquías volvió a su casa y lloró, no por temor, no por rechazo, sino porque vio que el pueblo se había dividido. Unos lo odiaban, otros lo ignoraban, pero unos pocos
y por ellos seguiría hablando. Afuera la ciudad dormía, pero en lo alto, en el cielo, el juicio comenzaba a despertar, porque el tiempo de la misericordia era corto, y el mensajero, el alba llegó con una brisa helada que recorría las calles de Jerusalén. La ciudad despertaba lentamente, mientras los mercaderes alistaban sus puestos y los sacerdotes, pero esa mañana algo era distinto. Los rumores se habían esparcido por las plazas y callejones como chispas sobre rastrojo seco. Un hombre había hablado en nombre del Señor. No era un levita, era un laico, un simple ciudadano, pero con una voz que hacía temblar el alma. Algunos lo llamaban loco, otros hereje, pero entre los más humildes comenzaba a surgir una palabra olvidada: profeta. El sacrificio sin corazón Malaquías se levantó antes del amanecer. No tenía templos ni discípulos. Esa mañana se dirigió al atrio del templo, donde los sacrificios comenzaban al despuntar el día. Allí vio lo que su alma ya sospechaba. Un sacerdote sostenía un cordero visiblemente. El animal temblaba, su ojo estaba infectado, su pata trasera cojeaba, y sin embargo fue colocado sobre el altar. El fuego fue encendido, pero el cielo no respondió. El aroma del sacrificio se elevó, pero no como incienso. Era hedor. Era hipocresía en humo. Malaquías sintió un nudo en la garganta. Dio un paso al frente y alzó la voz. «Esto no es culto, es desprecio», gritó. Los sacerdotes se volvieron con desdén. Uno de ellos, de barba espesa y rostro endurecido, lo enfrentó. «¿Quién eres tú para juzgar las ofrendas del templo? ¿Quién soy yo? Y sin embargo los ofrecéis a Dios». Los presentes guardaron silencio, unos con ira, otros con miedo, pero el profeta no había terminado. «Maldito sea el que, teniendo en su rebaño un macho sin tacha, ofrece al Señor lo que es dañado. ¿No es el rey grande? ¿No es un hombre temido entre las naciones? No es escasez, es corrupción. Cerrad las puertas del templo, si vais a ofrecer con desprecio. Es mejor el silencio que un culto sin alma». El pacto traicionado al caer la tarde, Malaquías se dirigió hacia las afueras de la ciudad. Allí, junto a un viñedo abandonado, encontró a un grupo de hombres conversando. Reconoció a uno de ellos, un comerciante rico, cuya esposa, una mujer extranjera, reía entre sus brazos. A unos pasos de distancia, una mujer anciana miraba desde la sombra de un olivo. Era israelita, era su primera esposa. Los ojos de Malaquías ardieron. «¿Así pagas a la mujer de tu juventud?», le dijo al comerciante. «¿No hiciste pacto con ella ante el Señor? ¿Y ahora la desprecias por otra que no conoce al Dios de Israel?». El hombre lo miró con fastidio. «Mis decisiones son mías. ¿Quién eres tú para entrometerte?». «No soy yo», respondió el profeta. «Es el Espíritu del Señor el que te reprende. Porque el Señor fue testigo cuando hiciste pacto con ella, y aunque ella envejeció, tú la has despreciado». La mujer anciana comenzó a llorar en silencio, pero el comerciante solo apretó los dientes. «El amor se acaba», dijo con frialdad. Malaquías levantó su voz, «y su justicia caerá sobre aquellos que destruyen con traición lo que él ha unido». El grupo de hombres se dispersó murmurando. Algunos lo insultaron, pero la mujer, sin decir palabra, se acercó al profeta y le tomó la mano con gratitud. Pero también la misericordia. Esa noche, Malaquías caminó por la ciudad con el corazón cargado. Había hablado con los sacerdotes, había confrontado la injusticia familiar, pero aún sentía que el pueblo no entendía. Muchos se burlaban, otros lo evitaban, y unos pocos simplemente lloraban en silencio. Se arrodilló en el monte que daba al valle de Cedrón. La luna bañaba la ciudad con su luz pálida. Susurró el profeta: «¿Cuántos oídos escuchan tu voz? Ellos temen mi nombre, aunque no hablen en público. Ellos lloran en secreto, aunque nadie los escuche. Para ellos escribiré un libro, y serán míos cuando yo actúe». Malaquías cerró los ojos. No estaba solo. Nunca lo había estado. Los que temen su nombre. Al día siguiente, el profeta caminó entre los talleres de artesanos y las puertas del mercado.
Allí encontró a un anciano ciego, recitando versos de la Torá a un grupo de niños, y a su lado una mujer recogía pan del suelo para compartirlo con un huérfano. Allí estaban, silenciosos, olvidados, pero vivos, para limpiar, para revelar quién servía a Dios y quién solo aparentaba. Y mientras el pueblo se distraía con ritos, negocios y alianzas, el cielo escribía una lista de los que temían al Señor. Y esos nombres no serían olvidados. Las calles de Jerusalén estaban saturadas de voces, discusiones. Sin embargo, entre el regateo y el sonido de las balanzas, había una palabra que se repetía con cada vez más frecuencia, como un susurro que incomodaba: Malaquías. Pero todos sabían que sus palabras eran fuego, no halagaban, no endulzaban, arrebataban las vendas de los ojos con una crudeza que no se escuchaba desde los tiempos de Jeremías. No señalaría a los adúlteros ni a los corruptos. Hoy acusaría a todo el pueblo de robarle a Dios. No. Los aromas de especias, pan recién horneado y animales vivos se mezclaban con el sudor del trabajo y la ansiedad de la codicia. Se detuvo frente a una tienda adornada con telas finas. Su dueño, Eleazar, era uno de los hombres más ricos de la ciudad. Sus cofres estaban llenos. Sus palabras, siempre teñidas de sarcasmo: «Profeta», dijo con una sonrisa mordaz. Malaquías lo miró con gravedad. «¿O por tu avaricia?» Eleazar se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Trabajo». El profeta alzó su voz para que todos escucharan. «¿Robará el hombre a Dios?» El mercado quedó en silencio. «Pues vosotros me habéis robado», proclamó. «Decís servir al Señor, pero traéis lo que os sobra. Guardáis lo mejor para vosotros y dais al templo lo que ni siquiera usaríais». Los rostros se tensaron, algunos se indignaron, otros bajaron la mirada. Eleazar rió con desprecio. «¿Y por qué no nos ha castigado aún, profeta? ¿Por qué seguimos prosperando?» Malaquías lo señaló. «Porque el Señor es paciente, pero su paciencia no es aprobación, es misericordia antes del juicio». El profeta se volvió hacia el pueblo reunido. «Traed todos los diezmos al alfolí, que haya alimento en la casa de mi Dios. Ved si no abriré las ventanas del cielo, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde». La multitud se agitó. Probar a Dios, y sin embargo, allí estaba la promesa: bendición. Los rostros de algunos comenzaron a cambiar. Algunos comerciantes se alejaron molestos, pero unos pocos se quedaron pensativos. Al día siguiente los líderes religiosos se reunieron en secreto. «Este hombre está alterando el orden», dijo uno. «Está sembrando división entre el pueblo y está cuestionando nuestra administración del templo», añadió otro. «Nos llama ladrones, dice que nos robamos lo que pertenece a Dios». Pero ese joven escriba, desde su silencio, ya no podía ignorar la duda que le pesaba en el corazón. Y si el profeta tenía razón, Malaquías sabía que no podía cambiar a toda una nación, pero también sabía que el juicio no venía a arrasar con todos. Dios no haría tabla rasa, Él haría separación. «Entonces volveréis a discernir entre el justo y el impío», anunció el profeta en la plaza. «Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve». No bastaba con llevar túnicas religiosas. «Los que hoy prosperan en su impiedad serán como rastrojo en el día del Señor», gritó. «Pero para los que temen su nombre, se levantará el sol de justicia». Los justos y los impíos, los que esperaban la venida del Señor y los que se burlaban de ella. La línea estaba trazada, y cada quien debía elegir al caer la noche, y en ese momento comprendió, aunque su voz fuera rechazada, su mensaje no sería olvidado, porque Dios mismo escribía una historia. Había algo distinto en el aire. Malaquías lo sintió al despertar. No era un viento nuevo ni una amenaza visible, sino un peso en el alma.
como si los cielos estuvieran conteniendo el aliento, como si el juicio se hubiese detenido por un instante antes de caer con fuerza. Se puso de pie, tomó su manto y salió. Jerusalén amanecía como cualquier otro día. Los mercados bullían, el templo abría sus puertas, y los escribas discutían entre sí como si nada pasara. Pero Malaquías sabía que cada acto cotidiano estaba siendo observado desde lo alto. El profeta se dirigió al templo. Se detuvo en el atrio donde cada mañana los levitas ofrecían los sacrificios. Pero esta vez no se quedó en silencio. Subió los escalones. «He aquí, viene el día ardiente como un horno», proclamó. «Todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo. Y el día que ha de venir los abrazará, y no dejará de ellos ni raíz, ni rama». Hubo un murmullo de sorpresa entre los presentes. «Blasfemia», gritó un sacerdote. «¿Insinúas que Dios destruirá a su propio pueblo?» «No destruirá», respondió Malaquías con fuerza. «Purificará, porque su justicia es fuego que consume lo falso y refina lo verdadero». Una mujer entre la multitud cubrió su rostro con las manos. Un joven comerciante soltó la bolsa de monedas que llevaba y cayó de rodillas. Y otros simplemente se fueron. El mensaje era claro, no habría neutralidad. El sol de justicia, pero no todo era juicio. Malaquías miró a los ojos de los quebrantados, a las viudas, a los que aún oraban en secreto, y dijo con ternura: «Mas a vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación». Y esas palabras, tan breves, tan claras, atravesaron las generaciones hasta llegar a nosotros. Porque aún hoy hay quienes preguntan: ¿vale la pena servir a Dios? Y Malaquías responde: el día del Señor aclarará todas las cosas. Aquella noche Malaquías no pudo dormir. Y fue entonces cuando el cielo le mostró una última visión. Ya no era Jerusalén la que veía, sino un valle amplio. Un hombre caminaba por sus senderos, con ropas toscas de piel de camello y una mirada de fuego. «Arrepentíos», decía, «porque el reino de Dios se ha acercado». Y una voz celestial le dijo: «Este es el mensajero que he prometido. Él preparará el camino. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres». Más lleno de gracia, no gritaba, no juzgaba con violencia, pero cuando hablaba, los corazones se derretían. Sanaba a los enfermos, restauraba a los quebrantados, entraba al templo y derribaba las mesas. Su voz tenía autoridad, no como la de los escribas. Y la voz dijo: «Este es el mensajero del pacto». Al día siguiente, los líderes religiosos convocaron a Malaquías. Lo acusaron de agitar al pueblo, de sembrar temor, de desafiar la autoridad del templo. «Dices que vendrá un mensajero», le increpó un anciano sacerdote. «Aún no ha venido», respondió el profeta, «pero vendrá, y cuando lo veáis, no destruirá con espada, sino con verdad». Hubo burlas. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Malaquías escribió su último mensaje. No era una carta personal, no era una crónica política, era la voz de Dios condensada en tinta. «He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor». Y dejó el pergamino en el templo. Sabía que sus palabras, que las sinagogas seguirían enseñando la ley, pero olvidarían el espíritu. Que los sacerdotes seguirían ofreciendo sacrificios, pero sin fuego en el alma. Y sin embargo, confió en que un día el mensajero del pacto vendría. Confió en que un día el sol de justicia se levantaría, y por eso escribió. El pergamino fue enrollado con manos temblorosas. El mensaje estaba completo. Cada palabra había sido pesada, cada sentencia dictada con el fuego del cielo. Malaquías se puso de pie en medio de su humilde habitación y miró el rollo por última vez. Sabía lo que significaba. Era el último mensaje. Después de él vendría el silencio.
No un silencio común, no un descanso entre profetas, sino un abismo de siglos. 40 décadas sin una sola voz celestial. 400 años sin un. Así dice el Señor. El pueblo seguiría celebrando sus fiestas. Los escribas continuarían escribiendo y los fariseos inventando nuevas reglas, pero Dios no hablaría, porque el cielo se había retirado hasta el tiempo señalado. Malaquías caminó por última vez hacia el templo. Nadie lo detuvo, nadie lo celebró, nadie lo esperaba. Era un rostro más entre los muros de piedra, un anciano más entre tantos peregrinos. Nadie prestó atención, pero Dios, y con eso, imperios ascendieron y cayeron. Babilonia fue reemplazada por Persia, Persia por Grecia, Grecia por Roma. Jerusalén fue invadida, reconstruida, ocupada, pero el cielo, los sacerdotes seguían ofreciendo sacrificios, sin saber que Dios ya no miraba ese altar. Los fariseos multiplicaban normas, sin notar que su celo mataba la compasión. Los saduceos controlaban el templo como un negocio. Los esenios huían al desierto esperando algo que no sabían cómo reconocer. Y el pueblo esperaba a un Mesías, pero esperaba a un Mesías. Lo esperaban con corona, no con cruz. Una voz rompe el silencio hasta que un día, en medio del desierto, una voz se alzó. No era la de un rey ni la de un sacerdote. Era la voz de un hombre tosco, vestido con pieles de camello, que comía langostas y miel silvestre. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Los que escuchaban recordaron al último profeta. Recordaron las palabras de Malaquías. Enviaré a Elías antes del día del Señor. Y ahora, después de siglos, Elías había venido. Su nombre era Juan. Juan no buscó templos, y cada palabra suya era un eco del profeta olvidado. Haced sendas derechas para el Señor. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y un día apareció él, el Mesías esperado, el mensajero del pacto, pero fue rechazado. Tal como Malaquías había intuido, los suyos no lo reconocieron. Los líderes religiosos lo acusaron. El pueblo que esperaba libertad lo crucificó. El pacto se selló, no con tinta, sino con sangre. Después de la cruz vino la resurrección, y con ella la certeza de que el mensaje de Malaquías, porque en Malaquías no solo habló del primero que vendría, sino del último día, del día final, del día ardiente como un horno, aquel en el que los impíos serán como rastrojo, aquel en el que el justo brillará como el sol, y esa parte todavía no ha llegado. Hoy no hay templo en Jerusalén, no hay sacrificios de animales, pero hay algo peor, hay religiosidad sin arrepentimiento, justicia sin compasión, riqueza sin generosidad, liderazgo sin temor de Dios. Y el mensaje de Malaquías sigue ahí, diciéndonos que Dios no cambia, que Él ve nuestros actos, pero recordado por aquel que escribe libros en el cielo. Y hoy su voz resurge desde las páginas antiguas, desde los rollos cubiertos de polvo, desde los corazones, porque Malaquías no habló solo para su tiempo, habló para el nuestro.